por un factor de conversión en el cual tienes que poner la relación que conocemos. Como los gramos de helio van a multiplicar, van a quedar arriba, yo para que se vayan los tengo que poner abajo, ¿verdad? ¿Vale? Como está, va a quedar arriba, lo pongo abajo para que se vaya. ¿Y a qué lo quiero pasar? Lo quiero pasar a moles. Me están preguntando los moles. Pues arriba pongo el mol. ¿Vale? ¿Y qué relación sé? ¿Cómo completo mi factor de conversión? Con el dato que saco de la tabla periódica. Que 4 gramos son un mol. O que un mol pesa 4 gramos. Un mol de helio en este caso, ¿vale? Pues sé que un mol de helio, voy a poner helio, porque esto es lo que indica estas unidades, 4 gramos por mol. Es decir, un mol son 4 gramos. Un mol de helio son 4 gramos de helio. ¿Vale? Pues ya lo tengo. Los gramos de helio se me van con los gramos de helio y me queda moles de helio. ¿Cuántos moles? Buenos días. Buenos días, Blanca. Buenos días, Maritza. Buenos días. Buenos días, Naoki, Vianey. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Vianey. Vamos a aguardar un poquito a que entren más compañeros para empezar. Diana Marlene, ¿por qué no estás usando tu cuenta institucional? Perdón, no me equivoqué. Bien, muchachos, van entrando más compañeros. El día de hoy voy a ayudarles, bueno, voy a explicarles un poquito respecto a las tareas que les he estado, que varios de ustedes ya me empezaron a mandar. Si no mal recuerdo es la tarea 21. Tiene que ver con las características de los compuestos orgánicos y de los compuestos inorgánicos, de pronto poder diferenciarlos. Y por ahí hasta les dejé una tarea, que repito, ya algunos de ustedes ya me han enviado, y he observado que sí la han estado haciendo bien. No es un tema muy complicado,
pero sí es un tema importante de la química orgánica, saber diferenciar entre compuestos de un tipo y del otro tipo. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? César P. Híjole. Les había dicho que no había aceptado correos y cuentas institucionales. No hay ningún César en el grupo. Sí, Sí, sí César, hay. sí ¿Cómo se, hay. Es que como que es, ajá, cómo, por eso está utilizando esa. cómo ¿Mande? se apellida él? ¿Cómo se apellida él? Partida, Partida López. ¿Qué? Voy a darle permitir. Incluso ya lo había dado de baja. Es que es muy importante que usen su cuenta institucional. Desde el semestre pasado traemos esto y no les ha caído el 20 todavía de que tiene que ser la cuenta institucional. César, ¿por qué no usas tu cuenta institucional? No la tengo, profesor, es que perdí la contraseña. ¿Y por qué no has hecho lo posible para ver qué onda? Porque, o sea, te dieron una cuenta institucional, te dieron matrícula, te dieron, etcétera, y es tu responsabilidad tener ese tipo de información para poder entrar a las clases, a las videollamadas y a Classroom. Incluso recuerdo que hace poco te di de baja en Classroom por no hacer cuenta institucional, aparte de que no encontré. Ay, Dios. Para que por favor resuelvas ese problema, o sea, no puede ser que te estés metiendo con otra cuenta que no es, cuando a ustedes se les dio una cuenta institucional. Y si se les perdió, si se les olvidó, vean la manera de que puedan rescatarla. Supuestamente es su matrícula, ¿no? Y le cambiaron después la contraseña. Ustedes mismos se la cambiaron. ¿Sí o no? sí. Está, entonces, si no conservaron la contraseña, caramba. Bien, vamos a pasar a asistencia. Ya somos 23 en la videollamada. Es suficiente, yo pienso. En el grupo son 38. Para empezar a la clase un poquito. Bien, comentarles, bueno, adelantarles un poquito, esta sesión también les voy a empezar a hablar ya de un temita más avanzado. Son los grupos funcionales. Los grupos funcionales. Por ahí les comentaba hace un momentito, se me fue el rollo, de que sí, diferenciar entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Por ahí les compartí este material en PDF. Eh, ¿Qué tiene que ver con los compuestos orgánicos? Sí, por aquí viene esta tablita donde te manejan las propiedades de algunos generales, digamos, de los compuestos orgánicos y los inorgánicos. La voy a pasar ahorita aquí al Paint para ir explicando un poquito y más al ratito, unos 10 minutillos, paso lista. Nunca fallan los compañeros que de pronto, es que me acabo de meter. Profe, me pone la asistencia o me justifica. Bueno, entonces miren, tenemos lo siguiente, ¿sí? De que los compuestos orgánicos, principalmente el enlace o el tipo de enlace que tienen es el enlace covalente. ¿Alguien me puede decir rápido por un punto cómo es el enlace covalente? ¿En qué consiste el enlace covalente? Alguien por un punto, el que sea, o la que sea. Yo, Adelante. am, Covalente.
Rápido. Ay, profe, es que ya no me acuerdo muy bien. 4, 3, 2, Profe, yo. 0. Se te fue la oportunidad. ¿Quién más? Profe, yo. Creo, pero no estoy tan segura, es entre dos átomos que no metálicos, tal vez es, o... ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, creo que comparten Comparten los electrones. Sí, ya lo acabas de decir. algo así, no me acuerdo, no me acuerdo cuántos se comparten, pero sé que se comparten. Entre átomos no metálicos, ¿sí? Cuyos electrones de valencia se comparten. Se comparten. Ese es el enlace covalente. Eso es sumamente importante, ¿sí? Que se lo graben en su mente, que lo comprendan, para poder proseguir. Este es un tema, fue un tema de la química 1, de la unidad 3, de enlace químico. Entonces, grábenselo muy bien. En la tabla periódica, la mayoría de los elementos son metálicos. ¿Sí? Está dividida la tabla periódica por una franjita, una diagonal, por ahí, donde la mayoría de los elementos que están a la izquierda, sí, son metálicos, y los que están en una esquinita de la diagonal hacia la derecha son los no metálicos. Entonces, los metálicos tienden a entregar electrones, a entregarlo, ¿sí? Mientras que los no metales tienden a obtener los electrones, a quitarlos, a arrebatarlos a los metales. Pero como dijo su compañera, cuando estamos hablando de dos no metales, ¿sí? Son fuertes los dos, y no es más electronegativo uno que el otro, entonces tienden a compartir los electrones para que se cumpla la regla del octeto, ¿sí? Para que la última capa sea de 8 electrones y sean como los gases nobles, ¿sí? Entonces, el enlace covalente es el principal enlace de las estructuras de los compuestos orgánicos. En cambio, ¿qué pasa con los inorgánicos? Bueno, pues que los inorgánicos, ¿sí? Su enlace principal es el iónico, ¿sí? Muchos son iónicos, algunos son covalentes, ¿verdad? Pero impera el iónico, ¿sí? Un ejemplo de esto, el propano, C3H8, ¿sí? El propano, el C3H8. Ustedes abren o alguna perilla de la cocina, de la estufa, y empieza a salir por ahí gas. Uno de los gases que sale por ahí es el propano, el C3H8, ¿sí? Cuya fórmula molecular precisamente es 3 carbonos con 8 hidrógenos. Es un compuesto orgánico. Estamos hablando de carbono e hidrógeno, que son no metales, ¿sí? Va a ser enlace covalente. En cambio, la contraparte, el iónico, un ejemplo de iónico, el cloruro de sodio, NaCl, ¿sí? El sodio es metal, el sodio claramente ahí es un metal, y el cloro es un no metal, entonces el sodio tiene un electroncito de más por ahí, ¿sí? Y que lo quiere entregar. El cloro está ávido, está deseoso de un electrón precisamente para completar el octeto. Entonces hace un excelente enlace con el sodio. Por ahí les había comentado en una clase del semestre pasado que el sodio en forma pura y el cloro en forma pura son el diablo, son prácticamente venenosos, peligrosos, explosivos en forma separada, ¿sí? Porque el sodio precisamente tiene la necesidad de deshacerse de ese electrón y el cloro tiene la necesidad de un electrón. Entonces, al momento de que se combinen, hacen el enlace iónico y obtenemos el cloruro de sodio, que es prácticamente inocuo, o sea, es bastante hasta necesario para la salud de los seres humanos, ¿no? En cambio, el sodio, por un lado, es explosivo
El cloro es venenoso también por su cuenta. Entonces, al momento de que hacen el enlace, mucha de esa energía, digamos, se neutraliza y logran una mayor estabilidad. Otra característica de las sustancias orgánicas es que son de naturaleza no polar, tienden a ser no polares. ¿Qué quiere decir esto de no polares? De que en sus estructuras o en su geometría de la molécula, ¿sí? No hay una zona donde haya una concentración mayor de electrones, ¿sí? O una concentración menor de electrones, ¿sí? Debido a su geometría y debido a los átomos que están participando ahí. No hay un lado positivo, un lado negativo, un lado norte o un lado sur que predominen, ¿sí? Por ejemplo, la molécula de hidrógeno H2 es de naturaleza no polar, ¿sí? Imaginen la que es como un huevo, ¿sí? No hay un lado norte, un lado sur predominante. En cambio, en la molécula de agua, hagan de cuenta que tiene una geometría como la de una cabeza de Mickey Mouse. ¿Sí conocen las cabezas de Mickey Mouse, no? Una bola grande con sus dos orejas, donde la bola grande es el oxígeno y las dos orejas son los hidrógenos. El oxígeno tiene más electrones que las orejitas de los hidrógenos. Entonces, la cabeza de oxígeno es más electronegativa, tiene más densidad electrónica, mientras que las orejas de hidrógeno tienen menos electrones, son menos densamente pobladas de electrones. Entonces son más electropositivas. La molécula de agua es una molécula polar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, repito, en el caso de los compuestos orgánicos, la mayoría son no polares, ¿sí? En cambio, los compuestos iónicos, ¿sí? Los compuestos iónicos, al entrar en contacto con una sustancia polar, van a tender a disociarse. Por ejemplo, si tú pones pones sal en agua, la sal se va a disociar, va a romper su enlace iónico, ¿sí? Momentáneamente para poder adherirse, por decirlo así, pegarse a la molécula de agua. Les acabo de mencionar hace un momento que la cabeza de Mickey Mouse, ¿sí? La cabeza, el oxígeno es más electronegativo y las orejitas son más electropositivas. Entonces el sodio, el cloruro de sodio, al momento de que se disocia, es más positivo y se va a pegar, los sodios se van a pegar al oxígeno de la cabeza de Mickey Mouse, mientras que los cloros son más negativos, al momento de que se disociaron, van a buscar pegarse cerca de las orejitas de la cabeza de Mickey Mouse del agua, ¿sí? Otra cosa que es importante para comprender esto es que los compuestos no polares, por ejemplo los de carácter orgánico, ¿sí? Se mezclan fácilmente con ellos mismos, ¿sí? Por ejemplo, tú vas a poder mezclar compuestos orgánicos en gasolina, en petróleo, que son ricos en compuestos orgánicos. Entonces, los compuestos orgánicos tienden a mezclarse bien con compuestos orgánicos, mientras que los inorgánicos, sí, sí se pueden mezclar también entre ellos mismos bien. El agua es el solvente universal y ahí puedes agregar sales y todo tipo de sustancias inorgánicas. Pero cuando tratas de mezclar uno y el otro, no vas a poder. Orgánico con inorgánico, por ejemplo, gasolina con agua, no se mezclan, ¿sí? Aceite con agua no se mezclan, ¿sí? Inorgánico y orgánico tienden a no mezclarse bien, a no incorporarse bien. En cambio, orgánico con orgánico sí, inorgánico con inorgánico sí. ¿Sí? Entonces, el caso del propano, el propano tiene enlaces covalentes
y es de carácter no polar. En cambio, la sal es iónico, ¿sí? Y tiende a disociarse muy bien en el agua, ¿sí? Con otros compuestos que pueden ser polares, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, los compuestos iónicos o los compuestos inorgánicos tienden a ser electrolitos y pueden conducir la electricidad. En estado sólido, la sal no conduce la electricidad. ¿Sí? No confundan la conducción de la electricidad con la generación de electricidad. Es cosa diferente, ¿eh? Ustedes, si hacen un pequeño circuito donde ponen un foco con una batería y a uno de los electrodos, digamos, de los cables conductores, le hacen un corte y los dos cablecitos, los pedacitos, los ponen en contacto con agua destilada, agua que no tiene sales, agua pura, el foquito no va a prender, ¿sí? Pero si le agregan sal, ¿sí? Le agregan sal al agua, ¿sí? El foquito sí va a prender porque entre los dos cables hay agua que tiene iones de sodio y de cloro disociados que sí pueden moverse y pueden conducir la electricidad. En cambio, si tú ese mismo experimento lo haces pero con gasolina, la gasolina no te va a conducir la electricidad, ¿sí? Los compuestos orgánicos tienden a ser malos conductores de electricidad, incluso son hasta aislantes, ¿sí? Debido a los enlaces covalentes. En cambio, los iónicos son buenos conductores de la electricidad cuando están en estado líquido, cuando están disociados, están mezclados con el agua. Los puntos de fusión, el punto de fusión se refiere, muchachos, recordarán, el agua. ¿Cuál es el punto de fusión del agua? ¿Alguien por un punto me puede contestar a esa pregunta? Punto de fusión del agua por un punto. Muchachos. Punto de fusión del agua por un punto. 5, 4, 3. Yo, Adelante. 0 grados. 0 grados centígrados, así es. ¿Cómo te apellidas? Cervantes Rojano. Cervantes Rojano. ¿Sí? ¿A qué se refiere este punto de fusión? De que es la temperatura a la que la sustancia pasa de estar en estado sólido a estado líquido, ¿sí? Como quien dice del agua es 0 grados centígrados, porque el hielo sólido, al momento de que empieza a ganar energía calorífica, ¿sí? Eleva su temperatura, pero pierde su punto de estado sólido, se derrite, vaya, ¿sí? Esto a una atmósfera de presión. Entonces, el punto de fusión se refiere a eso, la temperatura a la que la sustancia pasa, como quien dice, de estar sólida a líquida. O lo que es lo mismo, el punto en el que pasa de líquida a sólida, el punto en el que se congela. Entonces resulta que el compuesto propano, si ustedes quieren congelar, hacer cubitos de propano, así como en el refrigerador, pues su refrigerador tiene que tener una capacidad de menos 188 grados centígrados, por debajo de los 0 grados, ¿sí? Para poder congelar el propano. Como pueden ver, es muy frío eso, ¿sí? Muy frío. Propano. En cambio, los compuestos inorgánicos, como la sal, si ustedes quieren fundir sal, tendrían que elevar su temperatura a 800 grados, 801 grados, para poder derretir la sal y poderla fundir, como se dice. ¿Sí? Ahora, el punto de ebullición es la temperatura a la que la sustancia pasa de estar de líquida
a gaseosa, ¿verdad? Pues esa es la temperatura del propano de menos 42 grados centígrados. Todavía sigue siendo bastante frío. En cambio, para la sal, si ustedes quieren fundir sal, perdón, vaporizarla, vaporizar los iones de sodio y cloro, necesitarían elevar su temperatura a 1413 grados. Y como pueden ver, sus puntos de fusión y de ebullición son muy altos para los compuestos iónicos. En cambio, para los inorgánicos. En cambio, para los orgánicos son muy bajos. Inflamabilidad. En el caso de los compuestos orgánicos tienden a quemarse bien en presencia de oxígeno y a ser combustibles para producir dióxido de carbono y agua. ¿Sí? El papel, el plástico, la materia orgánica como las grasas, las proteínas, etcétera, la corteza de los árboles, los cuerpos de los animales. Si les quitamos el agua, ¿sí? Se vuelven una excelente materia para hacer combustible, para quemarse, vaya, ¿sí? Y producir dióxido de carbono, agua y liberar energía calorífica. Se queman abundantemente en presencia de oxígeno con la energía de activación adecuada, ¿verdad? Entonces, prueba de ello es el propano, que lo utilizamos en las estufas para calentar nuestros alimentos, ¿verdad? Para calentar agua, etcétera, para cocinar. En cambio, en su contraparte, ¿sí? La sal no se quema. Tú puedes echarle todas las flamas del mundo, toda la temperatura, y no se va a combustionar. No va a producir dióxido de carbono ni agua. ¿Sí? No va a hacer eso. Lo único que va a hacer es que se va a calentar y va a cambiar de estado. Pero si no le pones más átomos con quien va a reaccionar, no va a transformarse y va a seguir siendo sal. Sal líquida, sal vaporizada, sal sólida, pero sigue siendo sal. No produce, repito, combustión. Y lo que les mencionaba, solubilidad en agua. Los compuestos orgánicos no son solubles en agua, a menos de que en el compuesto haya un grupo polar que sea altamente, como el grupo hidroxilo, por ejemplo, en el caso del colesterol, tiene cierta solubilidad con agua, con el agua. En el caso del propano, el propano no se disuelve en agua. Si ustedes echan gasolina en agua, no se va a revolver y va a estar separada. En cambio, la mayoría de los compuestos inorgánicos, son solubles o se mezclan bien con el agua. Se mezclan bien con el agua. ¿Sí? Por ejemplo, pues el agua con el etanol, por ejemplo, para hacer las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces, ahí era un ejemplo que ustedes ahí podían estudiar, podían checar para hacer la tarea. Que ya repito, algunos de ustedes ya me han enviado. Y de hecho la han estado haciendo muy bien. Es identificar, dice, las siguientes fórmulas como compuestos orgánicos e inorgánicos. Voy a utilizar, así como lo hicieron algunas compañeras, colores, ¿sí? Voy a utilizar el verde para los inorgánicos y otro color diferente para los orgánicos. Fíjense, el KCl, cloruro de potasio, es un metal y es un no metal. Acuérdense, entonces este va a ser inorgánico.
El C3CH2OH, bueno, se ve que tiene carbonos, entonces es presumiblemente es de carácter orgánico. El CaCl2, cloruro de calcio, ¿sí? El calcio es metal, el cloro es no metal. Entonces este va a ser inorgánico. Puntito verde. C4H10, como pueden ver, lleva varios carbonos. Este va a ser presumiblemente orgánico. H2SO4, ¿sí? Ese es de carácter inorgánico. No tiene carbonos, ¿verdad? ¿Sí? Es el ácido sulfúrico, que en presencia de agua se disuelve muy bien, hace electrolito. El CH3CH2Cl, ¿sí? Tiene carbonos, este es un compuesto orgánico. Voy a utilizar el color rojo para los orgánicos. Entonces, el etanol, ese es etanol, es orgánico. El butano es orgánico. Y el cloruro de etilo es orgánico. Y se identifica las siguientes fórmulas como compuestos orgánicos o inorgánicos. C6H12O6, este viene siendo la glucosa. La glucosa es un compuesto orgánico. El I2 es yodo, ¿sí? Es de carácter inorgánico. El C10H22, como pueden ver, bueno, pueden tener muchas estructuras, no sé qué compuesto pueda ser de pronto, pero puede ser el doble de 10, es 20 más 2, 22, ha de ser el alcano de 10 carbonos, se llama octano, nonano, es decano. Este es de carácter orgánico, el decano. El Na2SO4, sulfato de sodio, es de carácter inorgánico, no tiene carbonos. ¿Sí? El C2H5Cl, como pueden ver, tiene varios carbonos, tiene 2, tiene hidrógenos. ¿Sí? También cuando los compuestos son ricos en hidrógenos, también presumiblemente se trata de compuesto orgánico. Acuérdense que los hidrógenos pues, son los bloques de Lego que tienden a finalizar las estructuras, hacen un solo enlace. Tienden a coronar las ramificaciones, como quien dice. El CH4, bueno, es orgánico, es el metano. Dice la 13, identifica las siguientes propiedades como típicas de los compuestos orgánicos o de los inorgánicos. Soluble en agua, si es soluble en agua, es de carácter presumiblemente inorgánico. Se quema en el aire, presumiblemente esto es orgánico. Punto de ebullición bajo, es decir, la temperatura a la que hierve. ¿Sí? Este es de carácter orgánico, lo acabamos de mencionar hace un rato, con el caso del propano, ¿verdad? Punto de fusión alto, ¿sí? Es el punto en el que se derrite, en el que se funde. Este presumiblemente va a ser de los inorgánicos. Dice, identifica los siguientes propiedades como típicas de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Contiene sodios, contiene un metal, presumiblemente este va a ser inorgánico. Dice gas a temperatura ambiente. Gas a temperatura ambiente. La temperatura ambiente, ¿qué les parece que sea de 28 grados? 28 grados. Y una sustancia que esté a 28 grados a temperatura y presión ambientes y sea un gas, ¿sí? Probablemente, lo más probable es que sea de carácter orgánico. ¿Sí? Aunque, por ejemplo, el gas que nosotros respiramos, el oxígeno, ¿sí? El nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua, están gaseosos, están a esta temperatura de ambiente y son inorgánicos. O sea, en la química, grábense de que hay muchas excepciones. Sí, hay muchas excepciones. Dice, relaciona las siguientes propiedades físicas y químicas con los compuestos ciclohexano o nitrato de calcio.
cuyas fórmulas son C6H12 y CaNO3,2. Se funde a 500, bueno, este es de carácter orgánico, ¿eh? Y el otro, este es de carácter inorgánico. Entonces, se funde a 500 grados centígrados, bueno, pues este va a ser presumiblemente del inorgánico. Insoluble en agua, bueno, este es presumiblemente orgánico, del rojo. Produce iones en el agua al estar disociado en agua, pues este es de carácter inorgánico. Dice, es un líquido a temperatura ambiente. Líquido a temperatura ambiente. Fíjense. Ahí está confusa esta. Líquido a temperatura ambiente. Ciclohexano, nitrato de calcio. El nitrato de calcio me parece que va a ser una sal, entonces va a estar sólido a temperatura ambiente. Entonces esto se va a tratar del orgánico. Pues, la gasolina, por ejemplo, la gasolina está líquida, ¿sí? Son del hexano al carbono, al hidrocarburo de no me acuerdo qué número de carbonos para que sea líquido. Me parece que al 12 o 16. Dice, ¿por qué la estructura de la molécula de metano es tridimensional en lugar de bidimensional? Esto ya ustedes lo saben. Si se acuerdan que hicieron los modelos de los carbonos, de las hibridaciones, el primero de ellos es sp3. Y sp3 eran 4 globos del mismo color que hacían como una especie de trípode, como una especie de tripié, ¿verdad? Es donde los globos están en un tetraedro. Entonces, por eso es que es tridimensional la estructura del metano. ¿Sí? Acuérdense, es bien importante que se graben esto. Si tienen el carbono, aquí tenemos un enlace a hidrógeno. Aquí está otro hidrógeno. ¿Sí? Es bien importante que también entiendan estas espinitas, digamos. Cuando es una espinita sólida, estamos hablando de que está por delante del plano, por delante del pizarrón o por delante del cuaderno o del libro. Hay que imaginar, hay que tener un poco de imaginación. Esta espina sólida está por delante de la pantalla del celular. ¿Sí? Estas dos líneas que están, no tienen forma como de espina, digamos, están sobre la pantalla, están en la pantalla, digamos, ¿no? Esta espina que está marcada así como intermitente, me indica de que está por detrás de la pantalla del celular, del pizarrón o del cuaderno. ¿Sí? Está por detrás. Entonces, para que tengan una idea, repito, de la tridimensionalidad de la molécula. Y si juntamos las esquinas, ahí sale el tetraedro, que es como una pirámide, ¿sí? Cuyo ángulo entre los enlaces es de 109.5 grados, ya lo hemos trabajado en tareas anteriores. Entonces dice, en una molécula de propano con 3 átomos de carbono, ¿cuál es la geometría alrededor de cada átomo de carbono? Es precisamente esta, la del tetraedro. ¿Sí? Es tetraédrica, como pueden ver en este dibujito, en este que está aquí. ¿Sí? Las esquinas entre los hidrógenos y con el carbono adyacente, sí forman el tetraedro. Forman el tetraedro. ¿Sí? Si tú juntas este con este,
este con este con este, con el carbono que está a un lado, la creciente, no el carbono del medio, del centro. Aquí. Tienes el tetraedro. ¿Ok? Otro tetraedro sería así, este con este con este con este con este con este, con este. Ahí está el otro tetraedro. ¿Sí? Y el otro tetraedro en este caso es este con este, los hidrógenos, este con este con este con este, y este con este. Ahí están los tetraedros. Por eso es que los compuestos orgánicos tienden a tener esta estructura, ¿sí? Porque el carbono con la concatenación o con la autosaturación puede enlazarse consigo mismo y estar saturado con los hidrógenos, ¿verdad? Y hacer estas estructuras de carbonos sp3 que son tetraedros. ¿Sí? Bien, creo que ahora sí ya es momento bueno para pasar a asistencia. Les voy a decir rápidamente, muchachos, también cómo van con las tareas, ¿eh? Se encuentra presente Alemán Torres, Leslie Paola. Leslie Paola no está. Arévalo Chávez, Grisela Arlet. Presente. Muy bien. Tienes 3 tareas de las de WhatsApp. ¿Sí? Grisel, hay que poner. Profe, un reto más iba a enviarle. Benítez Sánchez, Vianey Natalí. Presente. Esta es tu cuarta asistencia. Vas trabajando bien. Voy a mencionar en este caso a los que están con pocas tareas, ¿eh? O no tienen nada. Benítez Castrejón, Erika Jocelyn. Presente. Esta es tu primera asistencia y tienes nada más una sola tarea de WhatsApp. Bernal Hernández Nitsi. Presente. Esta es tu cuarta tarea, tu cuarta asistencia, perdón. Y vas bien. Bramasco Martínez. Presente. Esta es tu cuarta tarea, tu cuarta asistencia, perdón, y vas bien. No tienes pocas, pero tampoco vas, digamos, al corriente. Burgara Guzmán, Aslek. No está presente Aslek Aralia. Parece que sí. Esta es tu tercera asistencia y tienes nada más una rayita de tareas de WhatsApp. Hay que ponerse a trabajar, por favor. Urge. Carrillo Zamora Morelia. Morelia. ¿No está? Sedano Castrejón, Diana Marlene. Presente. Esta es tu cuarta asistencia, pero no tengo ninguna tarea. ¿Qué está pasando? De WhatsApp, ninguna tarea me has enviado. Urge que te pongas a trabajar, por favor. Profe, Adelante. ya me pasó, se acaba de ir la luz, estoy con datos. ¿Cómo te apellidas? Cervantes Rojano. No, precisamente yo te iba a mencionar. Esta es tu tercera asistencia. Vas bien en tareas. Sí, vas bien.
Chaires Jiménez, Presente. esta es tu cuarta asistencia, vas bien en tareas. Crespo Cortés Carla Marcela. ¿Está presente Carla Marcela? Carla Marcela a la 1, Carla Marcela a las 2, Carla Marcela a las 3, no está. Curiel Sendejas Kevin Adalberto. Nada, profe. ¿Qué pasó? La sacó de la llamada mi compañera. Ahorita se vio que abandonó la llamada. ¿Cuál compañera? Carla. ¿Crespo Cortés? Sí. La voy a justificar. Pero dile, por favor, de que no tiene ninguna tarea. Por favor, que se ponga a trabajar. Sí, está bien, profe, yo le digo. Curiel Sendejas Kevin Adalberto. ¿No está Kevin Adalberto? Durán Carrillo Edgar Daniel. Presente. Ok, Daniel, esta es tu cuarta asistencia, pero no tienes ninguna tarea de WhatsApp. Urge que te pongas a trabajar. Escamilla Ramos, Ingrid Priscila. Ingrid Priscila, ¿no está? A Gamero, lo mejor se le fue la luz porque ella es de Peñas también. bueno, lo voy a justificar. Presente, Sí, profe. es comprensible porque también a veces acá se ha ido la luz y a veces se ha ido el internet durante varias horas. Y no solamente el internet digamos, de Telmex, digamos, ¿no? Sino también la señal de los datos no ha funcionado. Gamero Solís Blanca Estela, Presente. esta es tu cuarta asistencia y de tareas vas muy bien. García Ríos, Sayani Lisset. Sayani Lisset. No está. Herrera Robles, Leilani. Presente. Muy bien. Esta es tu cuarta asistencia y vas bien de tareas, vas bien. Herrera Robles, Melanie Michelle. Presente. Esta es tu cuarta asistencia y también vas muy bien de tareas. Ibáñez, Carlos Brian Omar. No está Ibáñez Carlos. Presente, profe. Esta es tu cuarta asistencia, pero no me has enviado ninguna tarea de las de WhatsApp. ¿Qué está pasando? Brian, ¿qué está pasando? Ninguna tarea me has enviado de WhatsApp. Jiménez Jocelyn Dayanara. No está Jocelyn Dayanara. Jiménez Sandoval Emiliano. No está Emiliano. Jiménez Torres José Imanol. Como que escuché algo. Imanol. Ok, ya vi que te estás hablando. Esa es tu tercera asistencia, Imanol. López Ortiz Jimena. Esa es tu segunda asistencia, Jimena. Tienes nada más una de las tareas de WhatsApp. Urge que te pongas a trabajar, por favor. Moreno López, Maritza del Carmen. Presente. Esa es tu cuarta asistencia, vas trabajando muy bien. Nava Santellán, Cintia Abigail. No está Nava Santellán, Cintia Abigail. Nieves de la Rosa, Misaday. Presente, profe. Muy bien, Misaday, esta es tu cuarta asistencia, vas trabajando muy bien. Olivares Marrufo, Brenda Janet.
Presente. Esta es tu cuarta asistencia. Brenda, vas trabajando muy bien. Palomares, Corro, Itzayana. Presente, profe. Esta es tu segunda asistencia y no tienes ninguna tarea de las de WhatsApp. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Itzayana? Ya le voy a enviar las tareas, profe. Partida López, César Antonio. No siguió César P. conectado en la videollamada. Le voy a poner la asistencia, hace rato estuvo, ¿verdad? Voy a tener que darlo de alta otra vez. Díganle por favor a César P. Que el código de la clase para que se vuelva a dar de alta debido a que no tiene, como lo di de baja, ¿verdad? Por no ser cuenta institucional. Le dicen que el código de la clase para que se vuelva a dar de alta en Classroom y pueda darle seguimiento a las publicaciones que le estoy haciendo es el siguiente. VJMWOOW, ¿sí? Para que con este código se dé de alta en la clase, porque repito, lo di de baja por no ser cuenta institucional, ¿sí? Entonces, VJMWOOW, todo con minúsculas, para que se vuelva a apuntar a la clase, ¿sí? Y una disculpa por haberlo borrado, pero pues es que nos han dicho que manejemos ya cuentas institucionales, por eso ustedes tienen cuentas institucionales. Sandoval, Galindo, Laura, Guadalupe. Presente. Esa es tu cuarta asistencia y vas trabajando bien. Sandoval Ortiz, Luna, Dayana. Presente. Esa es tu tercera asistencia, pero no me has enviado ninguna tarea. ¿Qué está pasando? Ya se las voy a empezar a mandar. Una disculpa. Santos Barrón, Laura, Noelia. Presente. Esta es tu tercera asistencia y de igual manera no tengo ninguna tarea de las de WhatsApp, que son las buenas, las que estoy ahorita registrando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no has enviado nada? Laura Noelia. Soltero Carrillo, Isabela Naomi. Presente. Esta es tu cuarta asistencia y ahí la llevas con los trabajos, pero no vas al corriente. Zamorano Mejía, Kendi Iridiana. Kendi Iridiana está en la videollamada. ¿No está? Zamorano Rentería, Jesús Alexander. No está Zamorano Rentería, Jesús Alexander. Bueno, entonces voy a proseguir con la explicación que les estaba dando, solo que ya voy a brincar a otro temita. Eso era relativo a la tarea de los compuestos orgánicos e inorgánicos, la diferenciación entre ambos. Por ahí les dejé desde la semana pasada también otra tarea. Aparecieron publicadas en Classroom al mismo tiempo, pero esta les di 15 días para que la hicieran. Digamos, esta es la segunda semana para que la hagan o la empiecen a hacer. Se trata de
Bien, los compuestos orgánicos e inorgánicos tienen que ver con la tarea 21, y que ya aparentemente 2 se me han entregado de este grupo. También es tomar en cuenta la información de estos videos, ¿sí? Y la tarea 22 es la que ahorita voy a proseguir. Tiene que ver, dice, con llenar el mapa conceptual del libro de la química del carbono en la página 43. Se trata de hacer este mapa conceptual. Empezar a llenarlo, hacerlo. ¿Sí? Sí, les voy a dar una avanzada. Porque se ve así después. Lo copié y pegué. Bien, aquí está el mapa. Lo que no se copió bien. Bueno, mejor me voy a la imagen. Dice aquí, los compuestos del carbono presentan, ya sabemos, enlaces covalentes y son enlaces sencillos, dobles y triples. En el caso de los sencillos, bueno, están los alcanos como ejemplo. De los dobles están los compuestos que se llaman alquenos, ¿sí? También son hidrocarburos, y los alquinos, ¿sí? Los alquenos son los donde hay presentes enlaces dobles entre carbonos, y los alquinos son los que tienen entre algunos de los carbonos enlaces triples, ¿sí? También los compuestos del carbono presentan además carbonos e hidrógenos, ¿sí? Y otros átomos, como pueden ser halógenos, como el flúor, como el cloro, como el bromo, como el yodo, ¿sí? Como por ejemplo el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno, el hidrógeno, el azufre, ¿sí? Por ejemplo. Dice, los compuestos del carbono también son, por ejemplo, la gasolina, ¿sí? La gasolina es una mezcla de los, digamos, de los hidrocarburos, del hidrocarburo 6 al hidrocarburo 10 más o menos, ¿sí? ¿Sí? Ya cuando aumentamos el número de carbonos ya se vuelven más aceitosos, hacer hasta grasas, o hacer como chapopote, tener una mayor dureza, mayor viscosidad. Dice, sus puntos de fusión y ebullición tienden a ser bajos. Esto es bien importante. Los compuestos del carbono son insolubles en agua, ¿sí? Excepto algunos alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos. Aquí te lo dicen el mismo mapa. Insolubles en agua, que es un compuesto polar, ¿sí? Son de naturaleza polar. Dice, los compuestos del carbono presentan cuando dos o más compuestos tienen presentan lo que viene siendo la isomería, ¿verdad? Cuando presentan dos o más compuestos, la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. O sea, no es un adelanto de lo que viene siendo el llenado de ese mapa. Acá. Sí estoy compartiéndoles pantalla y están viendo, ¿verdad? Para que no, Sí. porque me agarro hablando y me dice, ¿de qué está hablando el profe? Pero hasta la media hora, porque no les compartí la pantalla. Dice, también vas a contestar la tabla de la actividad 6 del libro de la química 2 de la página 105. Lo que tiene que ver con esta, es esta.
es esta, donde tenemos esta estructura, ¿sí? Que aquí tiene CO, fíjense cómo tiene CO. Se trata de un grupo funcional que se llama carbonilo, ¿sí? Y cuando el carbonilo está en medio de la cadena, ¿sí? No está en los extremos, ¿sí? Se trata de lo que viene siendo ésteres. Son compuestos que se llaman ésteres. En cambio acá el carbonilo está en el último o en el primero de los carbonos, ¿sí? Y ya es un grupo diferente, un grupo funcional diferente que se llama aldehído. Entonces, este tipo de isomería es isomería de función. Isomería de función. ¿Sí? Donde pueden ver que hay un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2 de esta cadena, viéndolo desde la derecha hacia la izquierda. Y acá el doble enlace está en el tercer carbono, perdón, entre el segundo y el tercer carbono. Esta es una isomería de posición. ¿Sí? Acá tenemos otro compuesto donde pueden ver que parecen como en un espejo. ¿Sí? Si ponen una imagen aquí, un espejo aquí entre los dos, hagan de cuenta que son la imagen uno del otro. Entonces esto es una isomería óptica. Tipo de isomería óptica o estereoisómero. Fíjense cómo es la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos en esta que en esta, pero tienen diferente estructura. Y este es un isómero estructural de cadena. ¿Sí? Tenemos el alcohol OH aquí en el primer carbono, ¿sí? Y acá el oxígeno está en medio, ¿sí? Este es un grupo funcional, repito, que se llama alcohol, y este es un grupo funcional cuando el oxígeno está en medio de dos carbonos, se llama éter. Entonces, esta es isomería de función. Acá, como pueden ustedes ver, entonces, aquí pueden ver que tenemos el cloro, el metilo, que es el CH3, un bromo y un hidrógeno. Y acá están cruzados, fíjense, son los mismos entre dos carbonos con enlace doble. Fíjense cómo están como cruzados, ¿sí? ¿Sí? Esta es una isomería geométrica. Isomería geométrica. No es como si estuvieran en un espejo. Acá tenemos isomería, fíjense cómo es que tenemos este cloro aquí en el segundo carbono, ¿sí? Y acá el cloro sigue en el segundo carbono, pero este CH3 que en la primera estructura está en el segundo carbono junto al cloro, está ahora en el tercer carbono al lado del cloro. Entonces esta es isomería de cadena, ¿sí? Estructural de cadena. También dice el crucigrama de la página 45, el crucigrama. Bueno, ese ya se los voy a dejar más a ustedes. Este crucigrama es de acá. Este crucigrama es para ustedes. Espero que sepan cómo hacer los crucigramas. Algunas palabras tienen que ser en horizontal, otras en vertical, pero las letras que coinciden en un mismo, hacen una intersección, tienen que ser la misma letra. ¿Sí? No sé si hayan resuelto ustedes crucigramas de alguna revista o de algún periódico. Se resuelven así. Dice también de la página 45, la actividad de autoevaluación es esta. Así es. Dicen los siguientes conjuntos de compuestos A, B y C, ¿cuáles representan isómeros estructurales o constitucionales entre sí? Bueno, isómeros estructurales, aquí pueden ver 1, 2, 3, 4, 5 carbonos.
1, 2, 3, 4, 5 carbonos, enlaces sencillos. Acá en esta 1, aquí es estructura de esqueleto. 1, 2, 3, 4, 5. Y son enlaces sencillos también. Entonces, el A y el C, son isómeros entre sí. Esta es una cadena lineal y esta es una estructura ya ramificada. Fíjense, el E, 1, 2, 3, 4, 5, también es isómero. También es pentano, el E. 1, 2, 3, 4, 5. Este es pentano y este también es pentano. Fíjense cómo está haciendo una cadena cerrada, hace ciclo, hace anillo, pero si ustedes cuentan la cantidad de carbonos es la misma, pero los hidrógenos ya no. Aquí son 2, 4, 6, 8, 10. Y acá son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 hidrógenos. Entonces, este no es isómero del pentano. Y acá, fíjense cómo es que también está haciendo ciclo, está haciendo anillo. Cuando hacen anillo, tienden a por ahí cambiar el número de los hidrógenos. Fíjense, los hidrógenos tampoco van a cuadrar aquí. 1, bueno, aquí son 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjense, este y este, digamos, sí son isómeros. Este y este. Pero con los otros no. A, C y E vienen siendo isómeros estructurales, mientras que D y B son también isómeros de alguna manera entre ellos. Entre estos, fíjense cómo aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Enlaces sencillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un hexano. Este es un octano, son 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un hexano. Entonces, este y este vienen siendo isómeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense, ya tenemos enlaces dobles y cambian la cantidad de hidrógenos. Nada más los que son isómeros entre ellos son el C y el D. Bueno, ahí ustedes verían lo demás. Dice, del siguiente conjunto de sustancias, ¿cuál es el orden correcto de los puntos de ebullición? Para el cloro, el cloruro de sodio, NaCl, para el etanol, para el agua y para el metano. Eso sí se lo tengo que explicar en página. Bien. Dice que el agua tiene, bueno, vamos a ponerlo en contexto un poco. El cloruro de sodio tiene su punto de ebullición, ya lo mencionábamos hace un rato en el ejercicio. Sí, es el punto de ebullición. Lo mencionábamos en el texto por acá. Bueno, aquí lo mencionamos, no viene exactamente el dato. Pero sabemos que el agua, H2O, es de 100 grados centígrados a temperatura y presión ambiente. ¿Sí? Del etanol es aproximadamente
76 grados centígrados, algo así. CH3. Bien. Aproximadamente 70 y algo, 76 grados centígrados. La temperatura del metano, ese sí lo manejamos hace un momento. El punto de ebullición del metano, no, este era del propano. Voy a googlearlo para que lo vean. Y ya me estoy pasando de la hora. Voy a tener que apresurar esto. Punto de ebullición punto de ebullición del metano. Fíjense, el metano anteriormente lo usaban precisamente como gas de refrigeración. O sea, era el gas que utilizaban en los refrigeradores para poder enfriar. Porque resulta que esos gases, si tú los comprimes utilizando la fuerza, y se hacen líquidos, ¿verdad? Y después los descomprimes y se evaporan, ¿sí? Y en esa evaporación se ponen muy, muy helados, muy, muy, muy helados. Entonces eso sirve para hacer los refrigeradores, de los primeros refrigeradores que salieron. Ahorita ya utilizan otros compuestos. Antes utilizaban precisamente el metano, pues era explosivo. Punto de ebullición de menos 161. Fíjense, menos 161 grados centígrados. Entonces, H4 menos 161. Me queda el de la sal, de la ebullición de la sal, lo manejamos hace un momento. Es de 1413 grados centígrados. 1413. NaCl 1413. Entonces, como pueden ver, el orden correcto es CH4, después etanol, después agua y al último cloruro de sodio. Entonces, ahí ustedes verían, por ejemplo, de aquí del A, cuando están poniendo al agua, que es punto de ebullición es menor que el del metano, esto es incorrecto. El B, el cloruro de sodio es menor que el del metano, eso también está mal. Aquí en el C, el metano, perdón, el etanol
menor que el del agua, lo cual es correcto. Pero a su vez el del agua es menor que el del metano. Esto es incorrecto. Y del inciso D, tenemos el metano el del metano es menor que el del etanol. Eso es correcto. Que a su vez es menor que el del agua y a su vez es menor que el del cloruro de sodio. Este es el correcto. Ahí está. Bien, ustedes también, dice aquí, van a hacer las diferentes estructuras del pentano. Eso ya me imagino que ya lo han de conocer un poquito más porque han estado haciendo las del heptano. Pero aquí van a tener que hacerlas con estructura desarrollada, condensada y de esqueleto. ¿Sí? Y bien, déjenme comentarles rápido ya para finalizar la videollamada, la sesión del día de hoy. De que les voy a dejar hacer como en la primaria, muchachos, por decirlo así, planas de los grupos funcionales. Ustedes dirán, profe, ¿qué son los grupos funcionales? Los grupos funcionales son formas en las que los átomos, para hacer compuestos orgánicos, se enlazan, ¿verdad? Y tienen una estructura determinada que le da propiedades físicas y químicas a las sustancias orgánicas específicas. Por ejemplo, los compuestos orgánicos, ¿sí? Cuando hablamos de enlaces sencillos entre carbonos, estamos hablando de alcanos. Entonces, la estructura simple de un alcano es así. Cuando tienes enlaces entre carbonos con enlaces sencillos. ¿Sí? Alcanos. Pero este es un grupo funcional, digamos, de los de más bajo nivel, digamos, ¿no? Cuando tenemos enlaces dobles entre carbonos, ahí ya sí, ya tenemos alquenos. Cuando tenemos enlaces triple entre carbonos, así, alquinos. Estos son grupos funcionales elementales, ¿verdad? De los cuales no les voy a dejar que hagan plana. Pero este sí, esto sí. El siguiente sí, este es OH. ¿Sí? Alcohol. ¿Sí? Les voy a dejar que hagan, les voy a publicar formalmente la tarea en las próximas horas, donde van a hacer planas de los grupos funcionales. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que se los memoricen y aprendan a identificarlos de las estructuras orgánicas. ¿Sí? Alcohol. Cuando tenemos a otro muy importante es este es carbonilo. ¿Sí? Otro que puede ser así, el carbonilo, en medio de dos carbonos. Y este es éster. ¿Sí? También podemos tener el carbonilo en un extremo y enlazado al hidrógeno. Este se llama aldehído. Aldehído. Cuando tenemos el oxígeno entre carbonos así, estamos hablando de éter. Éter. Cuando tenemos
así. Este es, bueno, mejor me voy a la bibliografía. Aquí no está todo bien. Aquí está. ¿Sí? Alcanos, alquenos, alquinos. Debe de haber. A ver. ¿Dónde está? A ver, déjame ubico. Ahí tiene que venir. Aquí está. Ahora sí. Bien, aquí está. Aquí está. Les decía, los alcanos, los alquenos y los alquinos no los vamos a considerar para hacer la tarea de las planas, pero sí vamos a considerar los alcoholes. Vamos a considerar los alcoholes.
Alquenos, ya sabemos que ese es doble enlace entre carbonos, esto no lo vamos a considerar. Ni los alquinos, ni los aloalcanos, que son cuando los halógenos se combinan con los hidrocarburos. Pero lo que es el alcohol, sí. El grupo éter también. El aldehído también. El cetona también. El ácido carboxílico también. El éster, la amina y la amida. ¿Sí? Los ejemplos no nos interesan, nada más nos interesan las estructuras de esos grupos funcionales. Y ustedes dirán, profe, ¿cómo está eso de las planas? Profe, Hey, dime. Estoy con datos y me saca a cada rato. Pues ojalá pudiera yo hacer Por algo. si no me vuelvo a meter o algo. Créeme No, que pero le estoy avisando, profe. si ya tienen la asistencia. Bien, les decía, alcohol, ustedes van a hacer en su libreta una plana de 100 alcoholes, así, el grupo funcional alcohol, en su libreta. Alcohol. 100, ¿sí? En una hoja, por los dos lados, si es necesario, pero tienen que ser 100 alcoholes. ¿Sí? El éter es así. Cien éteres. El aldehído. Profe, ¿y por qué tantos? Con el objetivo de que haya una mayor memorización. Con ese objetivo. 100 aldehídos. Que son estos. Mientras más acomodaditos y enfiladitos, de pronto puede ser que les quepan más. Cien aldehídos. Este es cetona. Entonces, ustedes con esta actividad van a poder memorizar las estructuras de dichos grupos funcionales. 100 cetonas, así. Todas hechas a mano en una especie como de plana de cetonas. En las hojas que ustedes necesiten. Del tamaño, hay que tratar de hacerlas del tamaño, un tamaño razonable, ¿eh? No muy grandes, pero tampoco muy pequeñas. Ácidos carboxílicos, 100 también. Entonces, tiene ácidos carboxílicos. Bueno, ustedes harían ahí los 100. Ésteres, 100 ésteres. Incluso si le ponen a cada uno la palabra correspondiente, éster, 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 100 veces así, con su estructura, sería lo ideal, ¿eh? ¿Por qué? Ustedes dirán, profe, ¿por qué así? Pues porque he descubierto que es una buena forma de aprendérselos. ¿Sí? Es una buena forma la memorización de estas estructuras. Éster, 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 100 veces. Amina, amina, amina. Profe, eso es mucho. A ver. Sí, profe. Van a ser como 500 o más. ¿500 qué? ¿Se les hace mucho? Planas, porque está pidiendo 100 de cada uno.
en la libreta. ¿Sí? Se trata de que hagan esto. Alcohol. OH. Alcohol. OH. Alcohol. OH. 100 de esas, 100, caben en una libreta, por ejemplo, las de alcohol, ¿no? Una hoja, perdón. Éter. O. Éter. O. Éter. Y así llenar la hoja con las 100, ¿no? De los éter. Luego, ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Y así llenar con 100 ácidos carboxílicos y así, de cada uno. ¿Con qué objetivo? Repito, con el objetivo de que se lo memoricen, de que se aprendan las estructuras del ácido carboxílico, del éster, del éter, de las aminas, de las amidas, de los ésteres. ¿Sí? También cabe señalar que no se los estoy pidiendo de un día para el otro. Para esto también van a tener un tiempo bastante razonable para hacerlas. ¿Cuántos compuestos van a ser? Van a ser, de hecho no son compuestos, grábense muy bien, estos no son compuestos todavía, estos son grupos funcionales. ¿Para qué son los grupos funcionales? Bueno, porque resulta que la química orgánica es una rama extraordinariamente amplia de la química, donde dice, en los compuestos orgánicos, los átomos de carbono se unen a hidrógenos y a veces a oxígeno, nitrógeno y halógenos, como el cloro. El hidrógeno con un electrón de valencia forma un enlace sencillo covalente. El octeto, acuérdense de la regla del octeto, se sintetiza con nitrógenos que forman 3 enlaces covalentes y oxígeno, que forma 2 enlaces covalentes. Los halógenos con 7 electrones de valencia forman un enlace covalente. Las tablas que ustedes van a poder consultar ahí mencionan los grupos funcionales. Dice, los compuestos orgánicos son millones y millones y millones, los compuestos orgánicos. Cada día se sintetizan más. Y se pareciera que la tarea de aprender química orgánica es abrumadora. Sin embargo, dentro de este amplio número de compuestos existen características estructurales que son grupos específicos de átomos llamados grupos funcionales. ¿Sí? Grupos funcionales. Y hacen que los compuestos experimenten reacciones químicas similares. Los compuestos con mismos grupos funcionales experimentan reacciones químicas parecidas o similares, ¿sí? Entonces, los grupos funcionales, ¿sí? Empezando por los alcanos, los alquenos, los alquinos, ¿sí? Forman parte de millones y millones y millones de estructuras. También el grupo OH, que es el alcohol, ¿sí? Cuando el átomo de oxígeno está entre carbonos, ¿sí? Enlazado de un lado y del otro, los vamos a identificar como éteres. ¿Sí? Y así los grupos funcionales, así para poder estudiarlos y poder darles nombre, estructurarlos, estudiarlos químicamente y biológicamente a los compuestos, se identifican, es bien importante identificar los grupos funcionales. Y los grupos funcionales que les estoy pidiendo que hagan son nada más el alcohol, 100 alcoholes, 100 éteres, así el puro
el puro grupo funcional, el puro OH, la pura O con las dos rayitas así. El puro aldehído 100 veces es el carbonilo con el hidrógeno. La acetona, que es el grupo carbonilo entre dos carbonos. El ácido carboxílico, que es el carbonilo con el OH, con el alcohol, ¿sí? 100 veces. El éster, que es el carbonilo con el éter, combinado, ¿sí? 100 veces. La amina, que es el nitrógeno. Profe, Hey. la va a dejar por Classroom, ¿verdad? Porque no entendí de qué se trataba la tarea porque me sacaba de la clase. Sí, la voy a dejar por Classroom. Ok. Profe, déjenos 50 de cada uno mejor. Ay, muchachos, si supieran. ¿Cuántas tienen que hacer? 100 de cada uno. 100 de cada ¿De uno. cada qué? De cada grupo funcional. Sí, 100. Es que es malo que nos vamos a estresar a lo que vamos a aprender. Yo diría que 50 es una cantidad razonable y justa, ¿no? O no sé. Bueno. Sí, profe, la verdad. Sí, porque tenemos otras tareas muy, ¿cómo A se ver, dice? O sea, tenemos muchas tareas, pues. ni siquiera les estoy diciendo la fecha para que la sugerencia para que la hagan. ¿Y ya se están estresando? Sí. Desde un principio estoy estresada. Bueno, que sean 50 entonces. ¿Está bien? No se vayan a explotar. Bien, 50. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Sugerencia? No, profe, ya no. ¿Estresar? No. ¿Nada? Bueno, pues nos estamos viendo dentro de 8 días. Hay que seguir trabajando, especialmente, ¿saben quiénes deberían de estresarse bien? ¿Saben quiénes deberían de estresarse? Los que no han mandado tareas. Esos sí deberían de estresarse, ¿sí? Pero quienes van trabajando al corriente, sigan haciéndolo así como lo están haciendo. Pero bueno, cada quien se estresa como quiere. Pues cuídense mucho, muchachos. Sana distancia, lavado de manos, uso de gel antibacterial, mascarilla, y si usan motocicleta, me parece que el día de ayer me comentaban que un chavo parece que falleció. Hubo un accidente ahí en la entrada de Tuxpan, ¿sí se enteraron de eso? Sí, profe. Y al parecer era de la prepa el muchacho. Entonces, por favor, muchachos, si suben una motocicleta, usen casco. Mínimo usen casco, ¿sí? Saben que tienen que respetar las velocidades y manejar con precaución. Créanme que yo se los digo no por molestarlos, al contrario, por tratar de evitar accidentes. Porque ha pasado que hay chavos que han salido de vacaciones, brillantes, chavos brillantes, salen de vacaciones de un día para otro. Y nos vemos, profe, y échale ganas. Sí, profe, esto y lo otro. El experimento fulano no, sí. Te mando la evidencia. Órale, pues. Y al cabo de una semana, 2 semanas de vacaciones, y te enteras, de pronto aparece el listón negro en el Facebook de que, ¿por qué te fuiste? ¿Y por qué esto y lo otro? Accidente. Entonces, anden con mucho cuidado, por favor, si se suben una motocicleta y si andan manejando, ¿verdad? Nos estamos viendo, muchachos. Hoy el último que debe de salir de la videollamada. La propia se está grabando para más adelante publicárselas en clase a los que no pudieron entrar. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Igualmente, profe. Adiós. Adiós. Igual. Bye, profe. Adiós. Bye.
Adiós, profe. Adiós. ¿Algún comentario, chicas? Evelyn, Brenda, ¿nada que agregar? Muchachas.